Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo crucial y la verdad es que bastante polémico de la historia del trabajo social en América Latina. Hablamos del movimiento de reconceptualización, que sacudió los cimientos de la profesión allá por los años 60 y 70. El material que hemos analizado nos pone, digamos, en una encrucijada. La pregunta es, ¿fue una revolución necesaria que le dio a la profesión una conciencia crítica, un compromiso real con el cambio social? ¿O fue más bien una desviación, quizás idealista, con una base teórica un poco frágil, que al final acabó por debilitarla? Yo voy a defender lo primero, que fue un avance fundamental y sobre todo necesario. Y yo, en cambio, voy a argumentar que, a pesar de sus intenciones, que sin duda eran nobles, fue un movimiento con graves fallos teóricos y con una ingenuidad práctica que a la larga le pasó una factura muy cara a la profesión. Pues empecemos, si te parece. A ver, desde mi punto de vista, la reconceptualización fue una ruptura indispensable. Es que hay que entender de dónde se venía, ¿no? De un trabajo social casi importado de corte norteamericano, que era asistencialista, muy conservador, trataba los problemas sociales como si fueran fracasos de los individuos. El pobre, el marginado, era un desadaptado al que había que ajustar al sistema. Lo que hizo este movimiento fue literalmente provocar un shock conceptual y político. Incorporó por primera vez herramientas teóricas críticas que permitían leer la realidad de otra manera. Hablamos de cosas como la teoría de la dependencia o las ideas de Paulo Freire sobre la educación liberadora. Esto supuso un salto cualitativo enorme. De repente, la desigualdad dejaba de ser un problema moral del individuo para entenderse como lo que es, el resultado de unas estructuras de dominación. Por eso los textos dicen que fue la cuna del pensamiento crítico del trabajo social. Fue, en fin, el final de la inocencia. Yo no sé si lo llamaría el fin de la inocencia o el paso a otro tipo de ingenuidad. A ver, reconozco el objetivo, por supuesto. La crítica al modelo anterior era necesaria, en eso estamos de acuerdo. El problema es cómo se construyó la alternativa. Fue, en mi opinión, un castillo de naipes. Los propios textos que analizamos, fíjate, señalan que hubo una comprensión simplista y de mucho reduccionismo de esas grandes teorías. Se llegó a usar, como dice una de las fuentes, un marxismo sin Marx. O sea, se adoptó la jerga, las consignas, pero sin el rigor analítico que hay detrás. Y claro, de esa simplificación teórica nació una creencia casi mesiánica. Esta idea de que el trabajo social podía ser el eje de la transformación social. Una aspiración que, se mire como se mire, desborda por completo las capacidades de una única profesión. Y esta sobrepolitización tuvo efectos perversos. Llevó a despreciar lo académico, el estudio riguroso, y en algunos casos a que la gente abandonara la profesión para irse a la militancia política. La trabajadora social Estela Grassi lo vio muy bien. Esta mezcla de activismo y teoría superficial no logró consolidar una corriente crítica teóricamente sólida. El resultado, que cuando llegaron las dictaduras y el viento político cambió, la profesión se quedó desarmada, sin una base fuerte. Y fue facilísimo volver a las prácticas más conservadoras. Sí, pero centrarse en los excesos o en que la aplicación de la teoría fue a veces imperfecta es, para mí, no ver lo importante. El primer punto que nos separa es justo ese. Si la aportación teórica fue un avance de verdad o una simple simplificación ideológica. Yo sostengo que fue una enorme oxigenación. Antes de esto, el trabajador social era poco más que un ejecutor de políticas paliativas. Su función era poner parches, gestionar la pobreza, pero nunca cuestionar por qué se generaba. La reconceptualización le dio al profesional, digamos, las gafas para ver esas causas estructurales. Ya, pero ¿de qué te sirven unas gafas nuevas si la graduación es incorrecta y acabas viendo la realidad distorsionada? El problema no es que se introdujeran teorías críticas, el problema es cómo se hizo. El sociólogo Diego Palma ya lo advertía en su momento. Hablaba del peligro de una verborragia marxista, que en el fondo podía estar escondiendo una práctica profesional súper tradicional. Es que se adoptaron grandes teorías pensadas para analizar el cambio macrosocial, el capitalismo global, y se intentaron aplicar de forma mecánica a la intervención en un barrio, sin la mediación necesaria. Eso inevitablemente lleva a discusiones estériles.
Pero es que esa tensión entre la macroteoría y la micropráctica es el debate eterno del trabajo social. Lo que hizo la reconceptualización fue ponerlo sobre la mesa por primera vez con una crudeza que era necesaria. Antes es que ni siquiera existía esa tensión, porque la teoría era puramente psicologista. Se culpaba a la víctima. Este movimiento, con todas sus contradicciones, obligó a la profesión a mirar hacia arriba, ¿sabes? Hacia las estructuras de poder. Sí, pero esa mirada se quedó muchas veces en el aire, en la abstracción. Fíjate, Alejandrino Maguiña, que era un autor de filiación marxista, lo reconocía. Decía que, en nombre de una mala asimilación del marxismo, la profesión perdió rigor académico. Se cambió el estudio sistemático por la consigna política. Y eso, pero eso no es oxigenación, es intoxicación. Se creó una brecha enorme entre un discurso muy radical y una capacidad de intervención real muy, muy limitada. Y cuando el discurso y la práctica no van de la mano, lo que generas es frustración. Bueno, pero ese discurso, esa nueva conciencia, nos lleva directamente al segundo punto clave del debate, el rol del trabajador social. Para mí, el movimiento redefinió este rol de una forma muy acertada. El profesional ya no es un técnico aséptico, sino un agente de cambio comprometido con la emancipación de los sectores populares. Tomar conciencia de que la profesión, a veces sin quererlo, había servido para reproducir un orden injusto, llevó a un proceso de politización del campo que uno de los autores califica, y me parece una palabra perfecta, como feliz. Pues perdona que te diga, pero a mí me parece una felicidad muy ilusoria. Es un espejismo. Se pasó de la ilusión desarrollista de ser un agente de cambio a la ilusión reconceptualizadora de ser el eje de la transformación social. Una fantasía, vamos, lo dijo el propio Norberto Alayón, que fue un referente del movimiento. Años después, con mucha lucidez, dijo: quien aspire a hacer la revolución debe elegir otro camino que no es precisamente el trabajo social. Esta idea del trabajador social como una especie de vanguardia revolucionaria era una aspiración ilegítima. ¿Por qué ilegítima? Ambiciosa, sí. Difícil, también. ¿Pero ilegítima? ¿Acaso es ilegítimo aspirar a la máxima transformación posible desde tu ámbito profesional? Es ilegítima porque le atribuye a la profesión una función que no le corresponde y para la que no tiene herramientas. Un trabajador social no tiene el poder de cambiar las estructuras económicas de un país. Atribuirse esa misión es, primero, arrogante y, segundo, profesionalmente suicida. Lo que generó fue una frustración masiva. Muchísimos profesionales, al chocar con la realidad y ver que no eran el eje de nada, se quemaron y abandonaron la profesión sintiendo que era inútil. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues descapitalizar el campo, perder a gente valiosísima que podría haber hecho un trabajo fantástico desde un rol más modesto, sí, pero mucho más realista. Yo no lo veo como un fracaso, sino como la consecuencia de elevar las miras. Prefiero una profesión que apunta a la luna y se queda a medio camino que una que se conforma con barrer la puerta de casa. Y esa ambición, esa tensión, obligó a los profesionales a cuestionar su lugar, sobre todo dentro de las instituciones del Estado. Y esto nos conecta con el tercer punto: la relación con el poder institucional. La reconceptualización tuvo el gran valor de poner en duda el papel del trabajador social como un simple funcionario. Cuestionó a las instituciones como aparatos que a menudo reproducen la desigualdad, y fomentó la búsqueda de prácticas alternativas, fuera de los muros del Estado, en el trabajo comunitario, con los movimientos sociales. Ese legado crítico es fundamental, incluso hoy. Estoy de acuerdo en que la crítica a la institución es necesaria, pero la reconceptualización no supo qué hacer con ella. La procesó de la peor manera posible, con una polarización que a mí me parece hasta infantil. Se dividió el mundo entre las prácticas rutinarias y burocráticas dentro de la institución, que eran el mal, y las prácticas revolucionarias fuera, que eran el bien. Esa visión tan maniquea llevó a muchos a tomar la peor decisión estratégica posible: abandonar las instituciones. Fue un error catastrófico. Pero ese abandono no fue una huida. Fue una búsqueda de coherencia. Si tú crees que la institución para la que trabajas perpetúa la injusticia, ¿no es más ético salir e intentar construir otra cosa desde la base? Se crearon espacios de trabajo comunitario autónomos, experiencias de educación popular. Sí, pero esos son casos aislados, testimoniales. Mientras tanto, ¿qué pasaba dentro del monstruo, dentro del Estado?
Pues que al abandonar esos puestos se le cedió todo el terreno a las posturas más conservadoras y tecnócratas. Las instituciones, como dice bien el material, son ámbitos de lucha, son espacios complejos donde se dirimen posiciones contradictorias. La lucha hay que darla desde dentro. Salirte del campo de juego y ponerte a gritar desde la grada puede ser muy satisfactorio para tu conciencia, sí, pero es políticamente ineficaz. Para cambiar las políticas sociales que afectan a millones de personas, tienes que estar donde se diseñan y se ejecutan. Hay que meterse en la guarida del león. El abandono fue una claudicación. A ver, para resumir un poco mi posición. La reconceptualización, con todos los matices y los posibles excesos que queramos admitir, fue un hito irreversible. Marcó el final de la inocencia política de la profesión en América Latina. Asentó las bases para un trabajo social que se piensa a sí mismo de forma crítica, que se sabe comprometido políticamente y que busca sus propias respuestas, unas respuestas auténticamente latinoamericanas. Y su espíritu, ese legado de cuestionarlo todo, es hoy más necesario que nunca. Es la mejor vacuna contra las políticas neoliberales que solo buscan un asistencialismo. Y aquí hay que ser claros, el asistencialismo es dar una ayuda que crea dependencia, que mantiene a la gente en su sitio. No es una asistencia social entendida como un derecho que busca potenciar la autonomía de las personas. Y para concluir, veo el movimiento como una gran lección sobre los peligros del voluntarismo. Su superficialidad teórica y esa visión idealizada, casi mesiánica, de la práctica, llevaron a un callejón sin salida. No se construyó una alternativa metodológica que fuera sólida y sostenible en el tiempo. La crítica a los modelos tradicionales era acertada, no lo niego, pero las soluciones que se propusieron fueron en su mayoría impracticables y terminaron por debilitar la credibilidad de la profesión. El gran desafío, que creo que sigue plenamente vigente, es cómo construir una práctica que sea crítica, sí, pero que a la vez sea teóricamente rigurosa y esté firmemente anclada en la realidad y en las limitaciones del trabajo institucional. Queda claro que, aunque partimos de valoraciones muy distintas, coincidimos en que fue un punto de inflexión radical. Un terremoto, vaya, y su legado, como demuestra esta misma conversación, sigue generando un debate intenso, y sobre todo muy necesario. Entender este periodo, con sus luces y sus sombras, es clave para comprender las tensiones de la profesión hoy. Especialmente ese dilema constante entre una práctica que busca la autonomía y unas políticas que, a menudo, empujan a un asistencialismo que cronifica los problemas. Sin duda, el análisis de esta época histórica da para reflexionar mucho más.